Y esto pasa ahora en C5N. Tenemos en pantalla el documento oficial de la Argentina, marquemos bien, a propósito de lo que va a ser la participación de nuestro país en esta alianza contra el hambre y la pobreza que se crea en el marco del G20. Ezequiel Rudman, buenas tardes. Así es, Juli, buenas tardes. Comunicado de último momento de la oficina del presidente Javier Milei, donde aclara que la República Argentina adhiere al documento del G20, pero con reservas. ¿Qué es lo que hace el gobierno argentino? Bueno, no desmarcarse del lote de 80 países del G20 que están participando de la cumbre en Río, pero plantear su propia línea ideológica en el marco del acuerdo que se firma en Río de Janeiro. ¿Qué es lo que dice Javier Milei? Nosotros vamos a adherir a las políticas contra la pobreza y el hambre, siempre y cuando no se toque el equilibrio fiscal, ¿no? Acá estableciendo un orden de prioridades el gobierno argentino, diciendo que no quiere que sea contaminado a través de organismos internacionales con políticas de corte socialista y que el gobierno va a priorizar el equilibrio fiscal en el marco de la lucha contra el hambre y la pobreza. También la Casa Rosada, Juli, desmarcándose de la Agenda 2030, decíamos, del compromiso ambiental. Recordemos que Argentina viene a retirar a toda su comitiva de la cumbre de cambio climático en Azerbaiyán y que también la semana pasada votó en Naciones Unidas una resolución contra la violencia a las mujeres y a los niños, ¿no? Javier Milei tratando de imponer una agenda propia dentro del G20, pero también dando un giro pragmático en términos de política exterior, porque recordemos que viene de bailar en Mar-a-Lago junto a Donald Trump, pero mañana va a tener una bilateral con el presidente chino Xi Jinping. Claro, también, ¿no? Viene del encuentro con Emmanuel Macron aquí en la Argentina, viajó allí a Río de Janeiro, a Brasil, en el marco del G20, que es lo importante. A ver, corregime, Ezequiel, si me equivoco, pero el presidente argentino inscribe a la Argentina dentro de lo que es esta alianza contra el hambre y la pobreza, y después emite un documento que no es general de todos los países, sino que es el documento que la Argentina hace circular, donde dice, bueno, yo voté o me sumé a la alianza, pero entiendo, sumándome a la alianza, esto es, bueno, que no voy a aplicar políticas que vayan a contramano de lo que yo pienso que hay que hacer. Entonces, la verdad que la pregunta es, ¿qué es lo más importante? La respuesta podría ser, ¿es lo más importante ser parte de esta alianza hoy por hoy? Bueno, quiere tanto Javier Milei como el canciller Gerardo Wertheim seguir perteneciendo al club de los 20 países más poderosos del mundo, que son los que están reunidos en Río de Janeiro, ¿no? Pero hay, Juli, en el gobierno nacional me parece un intento de adelantar la agenda de cara a la asunción de Donald Trump en enero del año próximo, ¿no? En esta cumbre Estados Unidos está representado por Joe Biden, pero recordemos que es un presidente que está de salida y vemos ya a Javier Milei haciendo esfuerzos por alinearse con Estados Unidos y, bueno, empezar a despegarse de la Agenda 2030 y también con una crítica muy fuerte a los organismos multilaterales, ¿no? Dice que después de 70 años estos organismos ya entraron en crisis y es hora de revisar. También habla casi de políticas que influyen o que intervienen dentro de las políticas internas de los estados, ¿no? Tanto a través de Naciones Unidas como del G20. Hay algo en Milei que uno tiene que analizarlo a la luz de lo que han sido, creo yo, otras instancias de política exterior que han tomado otros gobiernos argentinos, todos ubicados del centro para la derecha, por no decir de políticas vinculadas a la economía de derecha. Y uno de esos recorridos tiene que ver con esto que marca Ezequiel Rudman, ¿no? Es decir, una lectura que se hace especialmente sobre la historia argentina, una lectura donde lo que hay es supuestamente un origen glorioso, pero después en algún momento uno extravía el camino, uno pierde el camino como gobierno. Después lo que hay es una especie de tratar de recuperar aquel recorrido que se había perdido y entonces afianzar determinado tipo de políticas con un objetivo que es parecerse a los países de Occidente, ¿no? Este es un poco, a grandes rasgos, la política exterior que está tomando Javier Milei. Ahora, ¿cómo convive esto, Ezequiel, con, en gran medida, seguir la continuidad, valga la redundancia, de la política exterior estadounidense, ¿no? Que de ratos la Argentina pareciera que quiere estar allí y de ratos se retira? Bueno, ahí vemos, Juli, me parece que un giro pragmático, ¿no? En términos de política exterior. Recordemos la campaña de Javier Milei también después de ganar la presidencia. Bueno,
acusándolo a Luis Ignacio Lula da Silva directamente casi de ser un presidente de corte comunista. Sí, dijo comunista, zurdo y corrupto. Esos exactamente. Bueno, lo mismo con el presidente Xi Jinping de China diciendo que no iba a hacer negocios con comunistas. Bueno, todo esto, casi el teorema de Baglini en términos de política exterior, sí, ¿no? Una vez llegado al poder, todo esto se empieza a desvanecer. ¿Por qué? Porque el presidente salió a recomponer relaciones tanto con Emmanuel Macron. También recordemos que era una relación que venía a los tumbos después de la intervención de Victoria Villarruel defendiendo cánticos racistas de la selección, que motivó que Karina Milei tuviera que ir a la embajada a tratar de recomponer el vínculo. Bueno, y lo mismo está pasando con Xi Jinping, ¿no? Lo trató primero de líder comunista con el que no iba a hacer negocios y después, bueno, recapitulando y viendo el swap también que China le otorgó a la Argentina, mañana el presidente va a tener una bilateral muy importante con el líder chino y también con la titular del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es interesante porque lo que estamos poniendo allí en pantalla, la solución está en correr al Estado del medio, es como el gobierno manifiesta su voluntad de pertenecer a esta alianza contra el hambre y la pobreza, pero al mismo tiempo, supuestamente, de no hacer intervenir al Estado argentino en esa búsqueda. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿cómo harías para pelear contra la pobreza y contra el hambre sin la intervención del Estado mínimamente como regulador o como supervisor, ¿no? de lo que son las reglas de juego? Y pareciera que la respuesta es, con el mercado solo no alcanza. Bueno, esto es lo que dice el comunicado que firmó recién el gobierno nacional, ¿no? Que se retire el Estado, sacar al Estado de por medio y dejar que actúen las fuerzas libres del mercado. El comunicado del gobierno de Argentina dice que con este método se logró reducir el 90% de la pobreza. Bueno, hoy firma un documento el gobierno argentino que haciendo esta reserva... Incomprobable. Digo, no sé de dónde sale esa cifra ni ese resultado, ¿no? Porque está claro que los países... y el G20 es un ejemplo de esto, perdón, Ezequiel, pero ¿cuáles son los países que en términos generales la Argentina toma como modelo? Y estoy seguro que, más allá de que, caso particular, en este momento Estados Unidos es una especie de faro para el presidente Javier Milei, lo cierto es que los países a los cuales Argentina aspira a parecerse son todos países donde el Estado tiene un rol muy importante, por mencionar algunos nada más, los países de Europa, que forman parte de la Unión Europea, pero sobre todo, digo, España, Italia, Francia, digo, son países culturalmente relativamente cercanos y al mismo tiempo, en general, bueno, que tienen registros en términos de calidad de vida a los cuales la Argentina quiere aspirar. Y los países nórdicos, sin ir más lejos, Juli, que es donde el Estado tiene más planes sociales, más intervención también en la economía y donde se registra un mayor estándar de vida en comparación con el resto de los países, ¿no? Por eso decimos que es una firma rara que hace ruido, porque justamente lo que están instando las principales potencias del mundo, incluso Estados Unidos, es a que los estados tengan un rol más activo en la lucha contra el hambre y la pobreza. Claro, bueno, grandes contradicciones, contrastes que aparecen en la agenda del presidente Javier Milei. Después vamos a estar analizando con Ezequiel Rudman cómo sigue la agenda política del gobierno, muy desatendida, por cierto, qué pasa con el presupuesto esta semana. Bueno, todas cuestiones centrales e importantes. Pero